Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más de su programa Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. El día de hoy vamos a hablar justamente de una etapa de la vida que en ocasiones dejamos por un lado la parte mental justo del cuidado de la persona. Muchas veces nos concentramos en hablar de enfermedades, hablar de la dependencia que puede generar una persona o un adulto mayor, pero olvidamos que esta persona también, pues, tiene recuerdos, tiene experiencias, sigue pensando, incluso sigue necesitando una conexión emocional. Entonces, el día de hoy, pues justamente vamos a hablar de ese tema que resulta ser muy importante y sobre todo en estos tiempos donde la salud mental está siendo relegada un Sí, poquito sobre todo en esta etapa de la vida, ¿no? Creo que es lo último que cuidamos de un adulto mayor y que no debería ser así, ¿no? Es fundamental, así como cuidamos y acompañamos alguna enfermedad crónica degenerativa que pueda tener la persona, pues así acompañar también en el tema de la salud mental. Y para eso, pues nos acompaña una experta en este tema, nos acompaña Diana, una psicóloga, que justamente nos va a ayudar a comprender y entender qué es lo que pasa con el adulto mayor y la salud mental. Bienvenida, Diana, ¿cómo muy estás? bien, muchas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias también a todos los que se encuentran viéndonos en este momento. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, igual pues bastante emocionada más que nada porque como mencionas, es un tema que muchas veces como sociedad dejamos un poquito de lado. También luego en esta parte de que creemos que muchos de los cambios son realmente del adulto mayor y que realmente pues no, ¿verdad? Ahorita estaremos hablando un poquito al respecto, ya me irás guiando, pero muy emocionada, muy feliz. Muchas gracias. No, también nosotros emocionados de que estés acá, pues participando y sobre todo en este programa que justamente es un pequeño espacio que ayuda a hablar mucho de la salud mental, Sí, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, pues principalmente la importancia de esto, de estos espacios que no solo nos ayudan a hablar de salud mental, sino que también nos ayudan a quitar muchos de los estigmas que existen en la sociedad, muchos mitos, muchas cosas que creemos y pues que se han estado repitiendo generación con generación, pero que realmente pues las actualizaciones y lo que vivimos día con día pues también nos dice otras Claro. cosas. Muy bien, y justo para entrar al tema, yo creo que primero hay que presentarla, ¿verdad? Y el día de hoy, pues nos acompaña Diana Mercado. Ella está ya por concluir su licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey. Ha participado activamente en proyectos relacionados con salud mental, acompañamiento emocional y atención a poblaciones vulnerables. Manteniendo un enfoque social y profundamente humano, cuenta con experiencia formativa en instituciones como Villa Plata, Residencia para Personas del Adulto Mayor, Onco y Vita, organización enfocada en el cáncer de mama, el Hospital Infantil Teletón de Oncología y actualmente colabora con Hospital San Juan de Dios en el área de psicología. Además, ha complementado su formación en organizaciones como Dementia Friends, ¿sí, verdad? Así como en primeros auxilios psicológicos, QPR para la prevención del suicidio, y su interés profesional se centra en las intervenciones hospitalarias, enfermedades crónicas y el acompañamiento integral del adulto mayor. Es correcto. Muy bien, y yo creo que para poder entender el comportamiento y las necesidades del envejecimiento, primero hay que entender qué es el envejecimiento, ¿no? A ver, Es explícanos un poco. muy bien. Bueno, pues justamente hablando de todo este tema de adulto mayor, de envejecimiento, realmente pues el envejecimiento es este periodo de nuestra vida por el que realmente la mayoría pasamos. Se considera adulto mayor a una persona por lo general entre los 60, 65 años, claro, dependiendo de las literaturas y de a quién le preguntemos, pero realmente pues esto se asocia a cambios no solo físicos, propios de los procesos de envejecimiento, sino también a cambios en nuestras dinámicas. Por ejemplo, a esta edad, más o menos, algunas personas se están jubilando, entonces se enfrentan a estos cambios nuevos ya en dinámicas de trabajo,
También algunas personas a esta edad se convierten en abuelos, entonces es cambio en las dinámicas también de familia, empiezan a adquirir nuevos roles, también viene toda esta parte en donde ya la persona recorrió un camino, recorrió trabajos, tiene mucha más experiencia que puede compartir no solo con sus seres queridos, sino también en general con las personas que lo rodean. Entonces, un poquito es eso, el envejecimiento pues es este proceso que vamos pasando con diversas características, tanto en cambios sociales, cambios psicológicos, cambios físicos también. Entonces, pues creo que incluye una amplia variedad de cosas y de conceptos también que la sociedad tiene con respecto a adulto mayor y envejecimiento, que por ahí también hay bastantes temas interesantes al respecto, pero un poquito iría hacia ese sentido. Muy bien. Y justamente cuando hablamos, y creo que lo mencioné al inicio del programa, cuando hablamos de envejecimiento, siempre nos vamos como a esa parte física, Exacto. donde vemos justo un deterioro, Ujú. ya no camina igual de rápido, ya no puede estar tanto tiempo de pie, y solo nos concentramos en esto. Pero ¿por qué la importancia de cambiar como esta mentalidad de solo hablar de lo físico y hablar del todo? Ok, algo muy importante justamente en esta dinámica de cómo como sociedad hablamos del adulto mayor, tiene que ver en parte mucho con nuestra cultura, pero también el hecho de ir cambiando esta narrativa que tenemos del adulto mayor, creo que nos hace que nos demos cuenta que el adulto mayor no solamente se ve en cambios físicos. No es propio del envejecimiento el que aparezcan enfermedades, por ejemplo, que es uno de los mitos más frecuentes que se tiene, que Mm, si eres una persona adulta mayor, entonces por consecuencia vas a ser ya una hay persona enferma enfermedades. Ujú. y no tiene nada que ver una con la otra en este caso. Claro que todo depende pues del estilo de vida que lleve la persona a lo largo de todos los años, pero qué importante es el no concentrarnos solo en adulto mayor desde la parte física, sino también ver todos estos aspectos que se relacionan. La parte de salud mental, la parte de las relaciones sociales que tiene la persona, el que de repente también conforme vamos llegando a esta etapa, pues también se viven duelos, duelos de amigos, de la pareja, de personas cercanas. A veces cuando ya la persona lleva tiempo con alguna enfermedad crónica, pues también se puede llegar a vivir incluso un duelo de la misma salud. Claro, Entonces, pues justamente esta parte, el que empecemos a ver al adulto mayor no solo como cambios físicos, cambios en la persona o incluso el mismo deterioro propio de nuestras células y de los procesos que realiza nuestro cuerpo en nuestro día a día, nos abre mucha puerta a que tengamos más temas de conversación, a que en espacios, por ejemplo, de salud pública, de salud mental, doctores y la misma familia, empecemos a involucrarnos más en todos estos otros aspectos. La parte mental, la parte de cómo vive nuestro adulto mayor ahora en sociedad, qué nuevas cosas, intervenciones se están proponiendo para esta parte del deterioro mental que de repente se puede producir cuando hay alguna enfermedad también. Entonces es muy importante justo el verlo desde esta perspectiva mucho más integrada y pues principalmente para cambiar como todos los estigmas que existen claro. relacionados a si eres un adulto mayor, entonces vas a ser una persona con alguna enfermedad. Creo que es muy, muy importante entender eso, ¿no? Que Sí. una cosa no va con la otra y que también podemos prevenir muchas Ujú. cosas cambiando nuestro estilo de vida, que es algo que a nosotros como mexicanos nos cuesta mucho entender, Sí. la salud preventiva, ¿no? Ujú. Y en este mismo sentido, preguntarte, ¿cuáles serían entonces como estas principales necesidades emocionales que se tienen en la edad adulta o en el envejecimiento? Algo que a mí me gusta decir mucho y como comentar también con compañeros y profesionistas, pues es esta parte de muchas veces el adulto mayor no es que tenga a lo mejor necesidades muy específicas en el área emocional, en el área de salud mental, Ujú, porque al final del día es una persona. Y cualquier persona debería de tener pues las mismas necesidades en esta área. El sentirse escuchado, sentirse valorado, que se respete su dignidad como persona, el sentir que es una persona útil también, que muchas veces pues de ahí vienen estas partes ya de algunos trastornos relacionados, la parte de que empiece a tener síntomas como de depresión, nuestro adulto mayor. ¿Por qué?
porque estas necesidades ya nos están cubriendo y son necesidades que tenemos todos en nuestro día Todos, a día. claro. A quién no nos gusta sentirnos escuchados, a quién no nos Sí, sí, sí. gusta pues sentirnos queridos también, comprendidos, acompañados, que creo que el acompañamiento es una de las principales cosas que dejamos un poquito de lado en esta etapa, que va mucho de la mano con lo que decíamos ahorita, el cómo muchas veces creemos que el acompañamiento es, ay, la persona a lo mejor tiene alguna enfermedad crónica y para nosotros el acompañamiento es cubrir sus necesidades en medicamentos o en que esté bien físicamente. Sí, no, Y muchas es que veces, yo cada mes le deposito a mi mamá, exacto. ¿no? Ujú. Algo así. De, ay, es que yo la veo y pues se ve bien físicamente, Ujú, pues ahí anda caminando, sí, está caminando, todavía se puede bañar por sí sola, todavía puede prepararse su comida, entonces pues la acompaño y me siento ahí con ella, pero estoy en el celular, por ejemplo. Y como muchas veces este acompañamiento tiene que ver mucho más con la parte de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué estás haciendo? Cosas tan pequeñitas que cambian mucho la parte en cómo acompañamos a los demás y que va mucho de la mano en que a nosotros a esta edad también nos encanta sentirnos escuchados. Nos claro. encanta que si estamos platicando con alguien, tener como esa retroalimentación de te escuchas, me escucho, comparto, compartes. Entonces es algo que en este caso desde mi perspectiva es de lo más importante en cuanto a necesidades que dejamos de lado en la parte emocional en un adulto mayor. Oye, ahorita que estás hablando justo de este tema de acompañamiento, me viene y que cuestionamos esta parte de la familia. Ujú. ¿Cuál es la importancia de esta red de apoyo, de este acompañamiento familiar? En este caso sí. Y cuál es el compromiso que la familia debe de tener con la persona? Aquí en este caso creo que la familia cumple o un factor protector que hace que pues el adulto mayor tenga un envejecimiento saludable, que pueda seguir realizando sus actividades, donde la persona se siente escuchada, se sienta valorada por su familia. Y en el lado opuesto, pues la familia también nos puede causar esta parte de factor de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo mencionábamos, solemos ignorar o decir, ay, pues es que es el adulto mayor que hay en mi casa, pues sí, está triste, pero pues es normal, porque cuando ya somos grandes, pues solemos estar más tristes. Y que realmente no. La parte de aminorar los síntomas, aminorar todo lo que estamos observando de las personas con las que vivimos por creer que son propias de su envejecimiento, podría jugarnos un poco en contra que la persona pues justamente tenga como un deterioro mucho más rápido, mucho más avanzado, a comparación de una familia que hace que su adulto mayor se sienta útil, Ujú, que lo siguen involucrando a lo mejor en actividades del día a día, a lo mejor sí, poco a poco va a haber cosas que cuesten un poco más de trabajo realizar, pero eso no quiere decir que no debamos involucrarlos, que no debamos impedirles que hagan cosas por el miedo a que se quemen cocinando o por el miedo a alguna caída. Esta parte de el involucrar a la persona, que se sienta acompañada, que se sienta querida, creo que es algo de lo principal que como familia podemos estar también apoyando, el no dejar de lado todas las necesidades que tiene la persona por creer que son propias de un proceso de envejecimiento, cuando realmente pues va mucho más allá, que muchas veces también es por esta parte de ay, pues es que yo trabajo todo el día y el adulto mayor que hay en mi casa, pues ya no hace nada, entonces yo llego y ya estoy cansado, estoy cansada, entonces pues no le presto mucha atención. No empiezo a notar todos estos cambios que claro. pueden llegar a existir. Y que ahí es donde también empieza ese sentimiento como de culpa del adulto Exacto. mayor, donde es ya soy una carga para la Ujú. familia, ¿no? Y puede desarrollar a partir de ahí algún tipo de trastorno como depresión. Exacto. Justamente como lo mencionas, va totalmente por esa misma línea y que más que nada aquí vienen muchos de los mitos que creemos del adulto mayor, que si ya llegamos a los 60, 70, 80 años, pues entonces significa que ya no puedes hacer cosas. Entonces significa que ahora te voy a tratar como si fueras un niño porque ya ves mucho lo que se menciona de
que conforme vas creciendo también pareciera que te vas convirtiendo en Ujú. un niño y pues que realmente pues no te estás convirtiendo en un niño. Y tiene mucho que ver con esta parte de las creencias que existen. Ah, pues si mi adulto mayor está triste, es normal que esté triste porque pues es un adulto mayor. O si a mi adulto mayor se le empiezan a olvidar las cosas, pues es normal porque pues ya está grande, ¿no? Claro. Y pues que realmente no va de la mano. Y como tú dices, en la parte de ignorar también un poco los síntomas que se llegan a presentar, las cosas que empezamos a notar, pues puede dar pie a que tengamos a lo mejor depresión, síntomas de ansiedad, que la persona se sienta menos útil, que se empiece a aislar un poco más. ¿Por qué? Porque yo como familia a lo mejor no estoy dejando que la persona participe en cosas que le gustan y en actividades que le gustan, porque me da miedo que se vaya a hacer daño. Entonces, yo como adulto mayor, pues a lo mejor digo, pues si no me dejan hacer las cosas que me gustan, no me dejan participar en la dinámica familiar, pues me empiezo a hacer un poco de lado, ¿no? Y ahí da pie a todo esto. Y ahorita que hablas del aislamiento, ¿por qué normalizamos el aislamiento de una persona Ujú. mayor? Muchas veces creo que lo normalizamos desde la falta de comprensión, desde los estigmas que tenemos, desde las creencias que tenemos que un adulto mayor quiere estar solo, o que, es que la persona ya trabajó toda su vida, entonces pues ya está cansado, ya prefiere estar solo, o la persona ya se cansó de socializar, de convivir, y pues realmente, como vemos que también es un mito y que muchas veces va justo de la mano de esta parte de a lo mejor sentir que nos están incluso nuestros propios familiares haciendo un poco de lado en decisiones, en, es que ya es una persona mayor y ya esto ya no le toca decidir a él. Y luego, yo, hablando un poquito también de esta parte de mitos, el hecho de que muchas veces se mencione el ya no puedes tener decisión sobre tus propias cosas, sobre tus propios medicamentos, sobre si puedes salir o no puedes salir, cuando hay personas que son totalmente funcionales y que tiene que ver más con la parte de sociedad, de Sí, que hasta nosotros el como dinero le sociedad. quitan, las Exacto, llaves de la casa. exacto. Oye, y fíjate, ahorita que estamos hablando de la familia y este entorno, Karina García nos hace una pregunta y creo que es muy buena. ¿Cómo educamos a a los cuidadores, familia, amigos, etcétera, para que sean compañía y no solo la presencia o ausencia con el adulto mayor, parte fundamental en su atención oportuna? Qué pregunta tan valiosa y muchas gracias también por hacerla. Y justamente esta parte de la educación muchas veces puede venir incluso desde la familia. El hecho de que la familia se interese por estos temas, creo que ya estamos ganando al 100%, porque si ya hay un interés en qué cosas puedo hacer mejor para apoyar, cómo puedo también ayudar a los cuidadores de esta persona que tengo en casa o incluso de papás de amigos que tengo, qué recomendaciones puedo hacer, creo que la base viene desde esta educación, el empezar a informarnos qué sí va de acuerdo al envejecimiento, qué realmente es más un mito, qué cosas sí se presentan en un adulto mayor, hacia dónde va esta parte de nuestro envejecimiento y que ya podría ser considerado algo más como una patología, como una enfermedad. También, pues cuando nosotros estamos en casa, creo que una de las cosas principales es el saber que pues tampoco somos perfectos, que habrá cosas en las que podemos seguir mejorando como familia, cosas que podemos seguir aprendiendo del cuidado y que realmente pues no es una tarea nada sencilla. Los cuidadores en México tienen unas de las principales tareas más importantes en toda la parte del cuidado y muchas veces también dejamos de lado eso, ¿no? El que la persona que nos está apoyando a cuidar también tiene desgaste por todo lo que implica el cuidar a alguien más, no solamente si son familiares o si es alguna persona como que se contrata para hacer esta labor, pero en general pues ser conscientes que estamos aprendiendo, que si nos interesamos y empezamos a investigar, si empezamos a educarnos en esta parte de mitos y realidades, podemos hacer totalmente la diferencia. Y algo también muy importante, pues siempre tratar
de buscar información confiable, porque muchas veces también nos educamos con lo que nos dicen nuestras vecinas, lo que nos dicen nuestras amigas, lo que a alguien más le funcionó, cuando a lo mejor nuestro caso es muy particular, nuestra persona, nuestro adulto mayor o algún adulto mayor que conocemos tiene necesidades específicas porque a lo mejor tiene alguna enfermedad crónica, porque a lo mejor ya tiene síntomas de depresión y el hecho de querer seguir consejos que a alguien más le funcionaron, pues a lo mejor muchas veces no es lo más óptimo. A lo mejor sí agradecer, pues porque al final son con intención también de apoyar, de ayudar, Claro. pero tratar de asesorarse también con información confiable, a lo mejor asistiendo a algún especialista, en este caso neurólogos, geriatras, neuropsicólogos, toda esta parte ya de especialistas un poco más enfocado a los cambios que realmente se viven en el envejecimiento, pues sería clave. ¿Cuándo justamente es importante o cuáles serían estas señales como de alerta Ujú. donde pues debo identificar para poder llevar, en este caso, a un tema de salud mental a mi familiar? En este caso, Te voy a volver a interrumpir porque sí. justamente se tiene una falsa idea de que Ujú. acudir con un psicólogo o acudir con un psiquiatra es cuando estamos mal, ¿no? O sea, Exacto. la salud mental, nos vamos al extremo de la salud Ujú. mental cuando se trata de acudir con un especialista. Y pues la realidad es que, digo, ya estando en este ambiente hospitalario, te das cuenta de cómo prevenir y acudir en momentos importantes de atención, pero también existen muchas patologías que no sabíamos que la salud mental atiende y que atiende en los profesionales. Y justo puede ser, o hay algunas señales de alerta Ujú. que nos dan para atender la salud mental en la vejez, Claro que sí. sin llegar al extremo, pues como Sí. ya lo puse como un ejemplo. En general, pues la salud se maneja o se rige, como quien dice, por niveles. La parte de prevención, la parte de ya cuidado cuando la persona presenta alguna enfermedad o que ya tenemos algunas señales identificadas. Y ya la parte del tratamiento, pues un poco más intensivo cuando ya hay un diagnóstico, ya hay un trastorno, ya la persona perdió funciones. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el inicio como siguiendo estos tres pasos o estas divisiones en que se puede atender la salud tanto física como mental de la persona? Pues en primer lugar siempre es la prevención. Toda la parte de prevención va a ser esencial y la más importante, podríamos decirlo también. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran todos nuestros hábitos. Cómo dormimos, cómo comemos, qué actividades hacemos en nuestro día a día, el apoyo que tenemos de nuestros familiares, el cómo nos interactuamos, cómo interactuamos nosotros con el medio, nuestras herramientas, todo lo que nos ayuda a tener estos envejecimientos saludables. Después ya viene la parte donde empezamos a detectar algunos síntomas. ¿Cuáles serían algunos síntomas que podemos empezar a detectar y que no son característicos de la vejez y que a lo mejor valdría la pena pues algún asesoramiento, acudir con el médico, chequeos de rutina para asegurarnos pues que el envejecimiento vaya marchando de una forma saludable? Pues sería empezar a notar irritabilidad, a lo mejor un poco más de desmotivación de la persona en hacer actividades que antes disfrutaba, el que la persona esté también ansiosa, relacionada un poquito más como a cambios que podemos notar de forma cognitiva, de forma neurológica. Los olvidos pueden ser algo que vemos como de forma cotidiana y que realmente no podríamos verlo patológicos en el sentido de que a lo mejor a nosotros de repente se nos olvida dónde dejamos nuestras llaves o se nos olvida alguna cosa, pero después la volvemos a recordar. En este caso, cuando los olvidos ya son mucho más frecuentes y que algo clave aquí es que ya impactan directamente con la calidad de vida de la persona, Ujú. ya le causan malestar a la persona ya se frustra mucho porque no recuerda las cosas, la persona se empieza a aislar porque entonces si le preguntan algo le da miedo no acordarse. Entonces todas estas pequeñas señales las podemos ver en mayor o en menor medida y conforme más se van presentando, pues sería momento justamente de ya hacer intervenciones más fuertes, más específicas, dependiendo de la persona. Algo aquí también que me gustaría mucho como hacer hincapié
es que antes hablábamos de todos estos síntomas que se presentaban, la parte de olvidos, la parte de irritabilidad, las personas molestas, como síntomas de depresión, decíamos, es que es característico de la demencia senil, cuando realmente la demencia senil pues es un término que ya no se utiliza Ujú, porque dejaba como muy sin explicación. Creíamos que era propio del envejecimiento y que entonces si la persona presentaba todo esto es porque era propio de que la persona ujú. estaba envejeciendo, cuando realmente hoy ya no se le llama de esa forma. ¿Por qué? Porque ahora se prefiere llamar, es un nombre un poco complejo, pero se llaman trastornos neurocognitivos y ya ahora va mayor o menor. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, ya cuando se presentan estos síntomas, es buscar la causa. Hay veces que la causa, pues, es por algún evento cerebral, algo relacionado con la parte cardíaca. Hay veces que tiene que ver mucho más con proteínas en nuestro cerebro. Todo va a depender de cuál sea la causa de que se estén presentando estas señales en nuestro adulto mayor. Y que a veces la causa tiene que ver con la parte emocional, que a lo mejor no es específica de que algo esté deteriorándose en el cerebro o de que haya un cambio en el cerebro, sino que va de la parte emocional y muchas veces hasta estos olvidos o esta irritabilidad tiene que ver más con la parte emocional que con el mismo envejecimiento. Entonces ahí es como muy interesante también esta parte de cómo se hacen estas intervenciones y cómo el notar señales desde el inicio nos podría llevar a tener también como un acercamiento más específico con la persona, el estar atentos como familiares a qué es lo que está ocurriendo, pues nos llevaría también a poder explicar mejor qué es lo que sigue, qué podemos hacer, cómo podemos intervenir, qué recomendaciones podemos dar, a qué estudios podemos mandar a la persona. Aquí me viene otra duda, entonces, acabamos de entender un poco el en qué momento acudir con un especialista, ¿no? Ujú, Pero ¿qué pasa si yo tengo toda la actitud de llevar a mi familiar con el psicogeriatra, con el geriatra, con ujú, el psicólogo, con infinidad de personas, ¿no? Que pueden apoyar. Pero mi familiar es, no, yo no estoy loco, yo no ocupo de ujú, esas cosas, claro. eso no existe. ¿Cómo apoyo en esas situaciones donde hay una negativa Ujú, contundente de yo no voy a acudir? Incluso temas de yo no tengo diabetes, ujú, yo no, yo con eso no. claro. ¿Cómo acudo y cómo apoyo si mi familiar no se presta para? Aquí, en este caso, digo, son casos bastante complejos en ese sentido de que la persona no quiere recibir ayuda, a lo mejor también hay mucho desconocimiento, que dicen, ay, pues es que si voy con ese psicólogo es porque ya es para personas que tienen enfermedades de verdad, no para mí. Ujú. ¿Y qué pasa aquí? Primero, como familiar, como cuidador primario, como persona que está más en contacto con un adulto mayor que en este momento a lo mejor no quiere ser atendido, siempre hay que respetar mucho su dignidad como persona también. No no quieres, no me importa y te voy a llevar a fuerzas porque lo necesitas. Siempre hay que respetar esta parte de la persona que todavía puede seguir tomando decisiones, que tiene una opinión, que tiene emociones, pues que al final del día es humano y que tenemos que respetar esa parte, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer? Empezar a resolver dudas, empezar a brindar información poco a poquito, empezar a mostrar los beneficios que nos traería el que hace acudir a lo mejor con un especialista. En este sentido, ay, oye, ¿no te gustaría poder seguir realizando esta actividad en tu día a día? ¿Te gustaría tomarte tu medicamento por ti solo? Como esta parte de educar. Educar, el decir para qué nos sirve, cuáles son los beneficios que nos va a traer que la persona vaya, muchas veces incluso hasta por el hecho de conocer, como empezar a decir, bueno, a lo mejor en este momento no quieres recibir la ayuda, pero ¿qué te parece si vamos a conocer juntos? Si vamos a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan, más desde el cariño y desde la parte humana y de respeto que a modo de obligación. El,
el mostrarnos siempre en esta perspectiva como más empática, Ujú. más humana con la persona, pues creo que muchas veces abre mucho la puerta, que muchas veces también tiene que ver con la forma en que lo decimos, que a lo mejor sí, estamos con toda la intención de ayudar, con toda la disposición, pero nuestra forma de decírselo al adulto mayor, pues no No es es la la más mejor. correcta. Ujú. A lo mejor es muy de directiva, de tienes que hacer esto porque si no vas a estar mal, tienes que hacer esto porque vas a empeorar. Pues lo único que estamos haciendo en sí es causar miedo, causar angustia, preocupación. Entonces, si nos empezamos a acercar un poco más por el sentido humano, en el sentido de comprender que tampoco es fácil para la persona, podemos llegar a mejores acuerdos, a un acompañamiento un poco más humano también y no tanto desde la parte de la enfermedad. ¿Por qué cuesta tanto trabajo expresar mis sentimientos en la edad adulta? Muchas veces, ahorita ustedes también que nos están viendo confirmarán si les ha pasado o no, que algunas de nuestras personas, en este caso, por ejemplo, yo teniéndolo presente con mis abuelos, algo que se enseñaba desde hace mucho tiempo era que expresar nuestros sentimientos era sinónimo de debilidad, que no teníamos que vernos débiles, teníamos que estar fuertes para nuestra familia, fuertes para hacer las cosas que nos tocaban, fuertes en nuestro trabajo, aguantar situaciones y aguantar eventos, solamente porque si te expresabas o si te veías como un poco más frágil, pues entonces se podían burlar de ti, se podían aprovechar de ti, te podían ver como el débil, la débil. Entonces, en este sentido de todo también lo que hemos estado creando como cultura influye mucho. No creo que a alguien en ningún momento sea lo que más nos gusta el sentirnos vulnerables. Creo que el sentimiento de vulnerabilidad es uno de los que menos nos gusta sentir como humanos. No nos gusta que los demás nos vean débiles, Ujú. no nos gusta que los demás crean que no podemos con las cosas. Entonces, en este sentido, muchas veces desde ahí viene esta parte de que nos cueste un poco más de trabajo expresarnos. Luego también esta parte de a lo mejor algún adulto mayor ya no le es tan fácil el realizar todas sus actividades de la vida diaria y entonces con tal de no sentir que es una carga, con tal de no darle más preocupaciones a sus hijos, Ujú. con tal de que no lo vean débil, toda esta parte emocional, toda esta parte de necesidad de expresión, de compartir cómo se sienten, de compartir cómo están viviendo ese momento de su vida, pues se vuelve muy complicado en el sentido de todo esto, todo lo que pasa alrededor del no querer decir cómo me siento. ¿Qué hábitos pudieran favorecer pues esta calidad de vida, este estilo de vida que puede llevar la persona y sobre todo ayudar en el bienestar mental en el envejecimiento? Ujú. Hay bastantes hábitos que en general pues nos funcionan a todos y que va justo de la mano con la parte de la prevención, que es esta parte pues de los ciclos del sueño, el tener nuestros horarios establecidos para dormir, la parte de la alimentación, a veces también pues se vuelve complejo esta parte de la alimentación, específicamente si somos personas que estamos en ambientes de trabajo, en jornadas laborales muy amplias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues principalmente tratar de establecer esa rutina, tratar de establecer ese orden, también evitando descuidar nuestra propia persona, porque muchas veces pasa esto, que atendemos la problemática hasta que ya está en una enfermedad crónica, hasta que ya está en un trastorno mental un poco más avanzado, cuando realmente los cambios pues vienen desde chiquito. Yo lo digo es paso a pasito, ¿por qué? Porque si nos llevó 40 años, 50 años tener este diagnóstico, tener esta enfermedad crónica, pues tampoco va a ser de un día para otro el cambio. Ujú. También lleva de esfuerzo, de tiempo, de ir cambiando poco a poco. No podemos hacer cambios en nuestra vida de un día para otro porque se vuelven poco reales y muy difíciles de sostener en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer como en esta parte de prevención? Irnos paso a pasito. A lo mejor empezar con establecer una rutina de sueño,
De ahí pasarnos a ser más conscientes de nuestra hidratación, que también muchas veces la hidratación, que es esencial, y más ahorita en este calor. Sí, claro. Entonces, paso a pasito, primero con la base, porque si la parte de nuestros hábitos, si la parte de nuestra alimentación y nuestro sueño está firme, es mucho más sencillo avanzar después. Es mucho más sencillo el poder tener un tratamiento, el prevenir, el llevarnos a un envejecimiento saludable. Y que no se deje de lado sobre todo esta parte de la salud mental, la parte social, el que somos seres sociables todo el Ujú. tiempo y el seguir involucrándonos en actividades sociales, actividades que nos gustan, actividades que nos llevan a dar eso que siempre nos ha gustado ser. ¿Qué le dirías a alguien que en este momento está acompañando a una persona, eh, pues que está viviendo un proceso de envejecimiento? ¿Y cómo le ayudarías a esta persona o qué consejo le darías para cuidar a su familiar, pero tampoco descuidarse? Qué valioso, qué pregunta tan importante haces. En primer lugar, pues también reconocerte a ti, que estás cuidando a una persona, a un adulto mayor o incluso a alguna persona con alguna enfermedad, alguna discapacidad. Cumplir un rol de cuidador es uno de los roles más complejos, más amplios y también más humanos que existen, porque al final cumplir esta parte de cuidador es muchas veces dejar nuestras propias necesidades de lado por ayudar a que la persona cumpla las suyas. Entonces también muchas veces dejamos de lado nuestras propias necesidades, empezamos a aislarnos también Claro. nosotros, empezamos a dejar de hacer actividades que nos gustaban por tratar de que la persona a la que estamos cuidando tenga el mejor cuidado posible. Entonces, en este caso, yo te recomendaría, si tienes alguna persona a la que estás cuidando, independientemente de la edad que sea, si tiene alguna enfermedad o no, primero, pues que te reconozcas que, la labor que estás haciendo es una labor muy humana y una labor pues bastante compleja. Por otro lado, también que te informes, que te acerques con especialistas, con personas que te puedan ayudar a saber cómo llevar el cuidado de esa persona que está contigo. Si tienes alguna duda en cómo realizar alguna de las actividades, en cómo dar medicamento, en sí en el hecho de acompañar, siempre es bastante gratificante en este sentido el tener a alguien que nos esté apoyando, alguien que también cuide de nosotros, alguien a quien podamos expresarle cómo nos sentimos con el cuidado de la persona. También esta parte de no dejar nuestras actividades, sino descuidarnos a nosotros Ujú. por cuidar a la persona, porque al final nosotros queremos dar el mejor cuidado posible, pero si no nos cuidamos a nosotros mismos, Claro. ¿cómo Ujú. pretendemos que el cuidado que estemos ofreciendo pues sea de calidad y que le ayude a la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, también apóyate de toda tu red. Si tú ya estás cuidando a alguien, pues trata de tener estos espacios donde puedas hacer algún relevo, donde puedas hacer un cambio. Muchas veces es muy complicado también por las situaciones que vivimos en nuestro día a día. A lo mejor no hay nadie en ese momento que nos pueda apoyar, pero que sí hay acciones pequeñitas que podemos empezar a hacer por nosotros. 5 minutitos en lo que la persona a lo mejor está dormida, ir a escuchar música, tomarnos un café, momento para estirarnos, seguir realizando esas actividades que también nos llenan a nosotros para cuidarnos y entonces poder ayudar y poder cuidar a esa persona a la que tanto queremos o con la que estamos trabajando. Muy bien. Diana, pues la verdad es que hoy nos vamos con muchos aprendizajes, entendimos, comprendimos, y sobre todo pues resaltar que cuando hablamos del envejecimiento, de la edad Ujú. adulta, estamos hablando de historias, de emociones, de vínculos que todavía existen y que no se han Ujú. dejado de lado, y que justamente entender que la salud mental pues no tiene edad, ¿no? Exacto. La salud mental se vive todos los días, y la mejor, o cuando hacemos un acompañamiento pues cercano, Ujú. profundo con la persona, un acompañamiento con empatía, la diferencia en esta etapa de la vida es muy significativa, se mejora la calidad de vida, y pues entender eso, ¿no? Entender que la salud mental se debe cuidar en todas las etapas de nuestra vida. Exacto, que al final del día, pues
justo como mencionas, la salud mental no es algo que tengamos que atender solamente al inicio de la vida, al final de la vida, es algo que tenemos que atender siempre. Y al final, pues creo que algo de lo más importante que también podemos llevarnos el día de hoy, pues es esta parte de que el envejecimiento no va de la mano con una enfermedad, el envejecimiento no va de la mano con sentimientos de tristeza, con sentirnos irritables. Hay que empezar a prestar atención en todas estas señales pequeñitas que se pueden ir presentando para saber cómo acudir de forma oportuna con algún especialista, para saber cómo acompañar a la persona y pues que al final del día todos somos humanos, todos somos personas completamente distintas, que tenemos necesidades muy específicas. Entonces, lo que algo me funciona a mí, a lo mejor le va a funcionar a alguien más, pero en este caso sería muy importante verlo desde la parte integral, Claro. tratando de disminuir todos esos prejuicios que podemos tener de repente como sociedad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que, como te dije, vamos con muchos aprendizajes y sobre todo conscientes de cómo acompañar. No, pues muchas gracias a ustedes, un gusto. El gusto es de nosotros y pues acá te veremos próximamente. Esperemos que sí, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, adicional a esto, quiero compartir con ustedes que próximamente el día en junio, el 19 de junio, tendremos una jornada que justamente habla de cuidar a los que cuidan. Esta jornada se va a llevar a cabo en Hospital San Juan de Dios. Pueden buscar toda la información de la jornada en las redes de Hospital San Juan de Dios Zapopan. Ahí van a encontrar toda la información y es una jornada abierta a todo público donde justamente vamos a tener temas y charlas a través de expertos como ustedes que nos van a concientizar sobre este tema de cuidar al cuidador, porque es un tema bastante delicado porque muchas veces Sí. olvidamos la importancia de quien está cuidando y acompañando. Entonces, pues bueno, los invitamos a que participen de esta jornada. Pueden consultar toda la información a través de Hospital San Juan de Dios. Y pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos hoy. Esperemos que la próxima semana nos acompañen también en una emisión más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar. Los esperamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Listo.